¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a este vídeo. Ya estamos en Nueva York, estamos aquí en Times Square, en el centro de la capital del mundo. Esto podríamos decir ahora mismo que es el centro de todo el universo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal, Dibu? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Todo bien? ¿De verdad? Súper bien. Súper bien. Chavales, vamos a empezar. Suerte. Ya estamos aquí con Rodrigo. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues primero, yo por lo que estudio y por lo que me encanta el fútbol y por lo que eso te conozco y sé perfectamente a qué te dedicas y todo, pero bueno, para la gente que no te conozca, quiero utilizar la primera pregunta para que hagas una carta de presentación. Sobre todo el nombre, la edad, a qué te dedicas, para que nos cuentes un poco. Bueno, me llamo Rodrigo Fáez, yo nací en Gijón, que está en el norte de España, en Asturias, y bueno, me dedico desde hace un montón de años a temas de comunicación y sobre todo eso. Empecé siendo reportero del Atlético de Madrid en Punto Radio con Pedrerol, luego me pasaron a narrar partidos del Madrid y de la selección española. A continuación fiché por Gol Televisión, la antigua Gol Televisión, que era un canal premium de fútbol en el cual pues cambié un poco el rol y empecé a hacer pie de campo, en este caso con el Fútbol Club Barcelona, la época de Guardiola y la transición hacia el nuevo Barça. Y luego nada, me mudé a Madrid porque mi jefe así lo entendió y empecé a hacer los pies de campo del Madrid con las últimas 4 Champions, con los títulos también del Sevilla, hasta que en noviembre pues fiché por el Fútbol Club Barcelona para hacer otras cosas y para tomarme un pequeño descanso de lo que es el mundo televisivo y demás. Me has contado un poco el recorrido, pero ¿qué estudiaste para llegar a ser lo que eres ahora? Bueno, yo estudié comunicación audiovisual, o sea, eso siempre se lo digo a mucha gente que piensa, hombre, tú periodista y tal, sí, pero yo estudié comunicación audiovisual porque en su día yo quería contar historias que me parecían interesantes, por eso la vena periodística, pero también las quería contar de una forma distinta y de una forma más, digamos, audiovisual. Por eso siempre tiré hacia ese rango o ese ramo de la carrera de Ciencias de la Información, más que nada también porque era la más completa, porque aunaba periodismo, pero también comunicación en el sentido de que podías hacer cosas de cine, cosas de tele, cosas de radio, y fueron 5 años en la Facultad de Salamanca, en la Pontificia, que luego intermediamente fui combinando con una estancia de Erasmus, una beca en Holanda y otra beca también, en este caso con Estados Unidos, que me permitió también comparar otros modelos de periodismo, otros modelos académicos y también ya prepararme para lo que me iba a venir a partir de quinto, es decir, el mercado laboral, que ya conocía porque desde los 15 años estuve haciendo muchas prácticas en muchos medios locales, sobre todo en Asturias, y que me prepararon luego para lo que es el salto profesional. Como nos has contado, empezaste sobre todo haciendo radio, en Punto Radio, Cadena Ser y tal, y ahora ya, estos últimos años, sobre todo te has dedicado más a tele. Sí, yo siempre soy y siempre me he considerado más periodista de radio que de televisión, porque creo que la radio tiene esa cosa que no tiene la televisión, de compañía, algo mucho más personal, no requiere tanta parafernalia de lo típico, ¿no? De maquillaje o de estar delante de una cámara, necesitar otro tío que te grabe, más luego también alguien de sonido, más luego los satélites, no sé. Lo veo mucho más sencillo, y yo que soy bastante simple en ese aspecto, pues siempre me consideré más de radio, que te da muchas más opciones a la hora de hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, la televisión sabemos perfectamente que es lo que mueve el mundo y también es una de las cosas top que me gusta. O sea que bueno, al final me siento cómodo en todos los registros, pero si tengo que elegir algo siempre elegiría la radio. Perfecto, ahora vamos a remontarnos un poco al principio, que básicamente es como un cambio generacional, es donde me encuentro yo estoy empezando, estoy en primero de carrera y tú como tal ya estás trabajando desde hace muchos años en lo que es el periodismo o la comunicación audiovisual consagrado. Entonces se habla muchas veces del tema de un padre periodista, una persona que te ayudó a empezar, que confió por primera vez en ti, que te dio ese consejo. Entonces, si sabrías decirme una persona o un nombre que recuerdes del principio, que te diese un consejo o te diese tu primera oportunidad laboral o algo que le tienes que agradecer mucho para que ahora estés como estás. Pues mira, no tengo a nadie que en su día tirase de mí, que es una de las cosas que a mí me diferencia del resto de periodistas, o por lo menos de una amplia mayoría de periodistas, porque
siempre he sido alguien que ha sido muy cabezón, y decir, oye, yo quiero estar aquí, pues pum, 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 lucho, convenzo a quien haya que convencer para conseguirlo, ¿no? Me pasó en la SER, me pasó en Punto Radio. Quizá en Gol Televisión sí que es cierto que por lo bien que, por lo menos en Gol, pensaban que lo había hecho en Punto Radio, ya fue la primera vez que alguien vino a por mí, que en ese caso fue José Joaquín Brotons, que me enseñó un poco todo lo que hay que saber de televisión. Eso sí que es cierto que Broti fue top. Pero también te puedo decir que Pedrerol fue alguien que también fue importante porque fue una base imprescindible dentro de lo que es la formación periodística. Me enseñó a que nada es imposible, y da igual que te llames Pablo, que yo me llame Rodri o que mi primo se llame Manuel, que tú puedes conseguirlo si tú quieres y tú trabajas por ello. Entonces, al final, son muchos los consejos que me han dado, porque así como en periodismo ese consejo de Josep es espectacular, en televisión el consejo que me dio Brotons en su día también de decir, esto es tele, y en la tele tienes que captar la atención y retener la atención de cada espectador en cada momento. En el momento en el que te pongas a hablar y a analizar y demás, eso ya es radio televisada. Pero en la tele tienes que llamar la atención de alguna forma porque la gente te ve por algo, ¿no? Entonces, al final son dos conceptos que fueron muy interesantes y que además a día de hoy todavía sigo intentando aplicar a todos los proyectos que tengo. Vale, ya a día de hoy te hemos visto entrevistando, sobre todo últimamente a pie de campo, lo que más hemos visto, y yo ya hemos visto, estuviste con Cristiano justo después de ganar la final de la Champions, también entrevistaste a Messi hace no mucho, entonces tenemos ahí como los dos nombres top que hay ahora. ¿A quién le falta de entrevistar una persona a Rodrigo Fáez, que diga, que lo tengas en mente después de haber entrevistado a la élite, entre comillas? Pues yo siempre he naturalizado mucho este tipo de historias, porque al final pienso que igual de interesante es Messi que Andrés García del Racing de la Guía. O sea, si tú tienes una buena historia que contar y desarrollar, en este caso cercana al fútbol o con la excusa del fútbol, da igual el nombre, ¿no? Sí que es cierto que hay alguno que te gustaría entrevistar porque por ejemplo a mí me gustaría pasar un día entero con Ibrahimovic, porque creo que por cómo es o este tipo de personalidades fuertes que son o blancos o negros o que están un día aquí y luego al día siguiente están abajo, no sé, rollo Balotelli, por ejemplo, e intentar conocerles un poco mejor, o personajes que no acabo de entender y que me fascinan, rollo Aubameyang, que a pesar de que le entrevistas en su día, me gustaría saber un poco más allá de lo que pasa en el campo. Pues sí, son gente que te llama la atención por eso, porque son completamente opuestos a mí y porque además creo que tienen historia que contar, pero tampoco es una cosa que diga yo, tengo que entrevistarle sí o sí, ¿sabes? Si se da la oportunidad, bien, y si no, pues hay cualquier otra historia que se pueda dar o que se pueda contar de gente que de verdad merece la pena y que tienen cosas interesantes que aportar. Si Rodrigo Fáez no hubiese pertenecido a este mundo, no hubiese sido periodista, no hubiese sido comunicador audiovisual, ¿qué hubiese sido? Buena pregunta. Nunca me lo planteé, porque de hecho yo siempre tenía en mente periodismo, comunicación, tal, pero sí que es cierto que tenía un plan B por si acaso. Bueno, mi familia es muy humilde y al final yo he salido adelante con becas, pero sí que es cierto que tenía el plan B de que digo, bueno, si no puedo ir a estudiar lo que de verdad quiero, que es periodismo o comunicación audiovisual, mi plan B era estudiar historia del arte. No creo que me hubiera valido, porque encima yo con lo inquieto que soy, pues no sé, bueno, seguramente hubiera salido adelante, porque al final de donde vengo o sales adelante o estás muerto, ¿no? Pero sí que es cierto que, no sé, seguramente no me hubiera divertido tanto, porque tampoco es una pasión que tenga yo. Me gusta el arte, me gusta mucho la cultura, pero no creo que me hubiera llenado, ¿no? Tanto como el periodismo o la comunicación, que al final es lo que me toca y lo que he tenido suerte a lo que dedicarme, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un poco de relación, porque yo empecé estudiando, bueno, este año mismo empecé estudiando periodismo e historia, un doble grado así un poco que no tiene mucho que ver, y es que al vivirlas las dos cotidianamente día a día, es que me di cuenta que el periodismo era lo que me tiraba más, aunque me gustaba la historia. Eso es como lo que tú te digo, me gusta mucho la historia, pero no es lo mismo que a lo que te quieres dedicar. Claro. Entonces rápidamente a los 2 meses ya estoy haciendo periodismo y comunicación audiovisual. Es que al final hay mucha gente que, sobre todo, pues eso, jóvenes que me escriben y tal, y me dicen, oye, es que no sé a qué dedicarme y tal. Y yo obviamente nunca condiciono, porque sé que para mucha gente, pues oye, al final te siguen y te hacen mucho caso y se te escapan un montón de circunstancias que a nivel personal o familiar
te pueden influir mucho. Pero sí que es cierto que digo, oye, gente que de repente el otro día me dice un niño, oye, es que estoy empezando el bachiller y no sé si tirar hacia abogacía, profesorado o hacia periodismo. Digo, primero, son tres ramas muy distintas que no tienen nada que ver entre sí, pero digo, coño, lo que más te llene, lo que más te guste. O sea, creo que hay mucha gente que está pendiente también de pillar periodismo o no por las posibles salidas laborales, que yo entiendo que al final, oye, hay que vivir de algo y el dinero es importante, desgraciadamente, en esta vida, pero también tiene ese componente de decir, tienes que estar toda la vida haciendo eso. Intenta por lo menos disfrutar dentro de lo que puedas, porque eso sí que es cierto que te va a hacer crecer a nivel personal y te va a crecer a nivel social con tu gente, con tu entorno, familia o amigos. Ahora dos preguntas que se contradicen entre sí, que son un poco de mojarse. La primera, ya en el campo de periodista, de reportero de campo. Un futbolista que pensases que era un poco chulo, un poco prepotente, un poco tal, pero luego al entrevistarlo y conocerlo ya has dicho, chapó. Bueno, Ramos y Cristiano, los dos. Porque creo que proyectan una imagen muy distinta a la que realmente es. No tanto en el caso de Cristiano, porque es distinta, pero digamos que tiene una imagen mucho más negativa de lo que de verdad es, porque a mí me ha demostrado ser un tío muy normal, muy tranquilo, que tiene su ego, que tiene sus cosas, tiene sus salidas de vivo, como efectivamente vemos, pero que no es tampoco tanto como parece. Y otro, Sergio Ramos, que yo no le conocía, siempre le he respetado, porque de verdad creo que tenía cosas, pero cuando le conocí en persona dije, joder, más allá de eso, de confirmar buenas sensaciones que yo tenía, es un tío también muy humilde, muy líder, intenta ayudar a todo el mundo que tiene cerca y del cual encima se fía. Y yo creo que esos dos, porque luego el resto, por ejemplo, Messi o Piqué o este tipo de gente, al final les ves y son igual en persona. O sea, no, en ese aspecto no te cambia tanto la imagen, pero son buena gente y de puta madre, la verdad. Y ya te digo, pero en el caso de Cristiano y Ramos sí que es cierto que tienen una imagen distinta a la que de verdad parecen y demuestran en el día a día. ¿Y lo contrario te ha pasado alguna vez? El caso de decir, es un chico muy reservado, muy humilde, muy tal, que no da mucho, y luego lo conoces y es una persona un poco más borde o que te haya caído peor. Ahora no caigo, la verdad. No caigo porque sí que es cierto que ha habido decepciones, pero como tiendo a olvidar todo lo malo de la gente, decir, bueno, pues mira, sí que es cierto que Sneijder en su día, el que jugaba en el Real Madrid, un chico holandés, era bastante tontito, pero tampoco le vi nunca como diciendo, pues mira, parecía majete y tal. Y sobre todo yo cuando he tenido mucho contacto con jugadores ha sido a pie de campo, que también es cierto que las revoluciones son distintas a las que puedan ser en un día a día o en una entrevista normal. Y ha habido gente que sí, que dices tú, joder, vaya día que ha tenido este hoy o el de la moto, ¿no? Pero no hay ninguno así que, por lo menos que me venga ahora a la cabeza que de verdad digas tú, hostia, menudo idiota, ¿sabes? Vale, ahora te quiero preguntar por cuál crees que ha sido tu mejor y tu peor momento como periodista, en este caso. Mira, mi mejor momento, yo creo que fueron los últimos 2 años a pie de campo en general, porque sobre todo el año pasado, que al final uno hace su trabajo y depende mucho de los protagonistas y de que estos se abran, ¿no? Entonces, yo conseguí después de mucho tiempo y mucho trabajo, sobre todo en una tele como beIN Sports, que la gente piensa que de repente llega y te dan al protagonista y tú le entrevistas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo soy de la gente que intenta ir fuera de lo que es la zona de confort. Eso existe y es una realidad, pero yo intento ir mucho más allá porque al final también me considero periodista. Y yo creo que conseguí en los últimos 2 años que Cristiano, primero, confiara en mí y segundo, me diera a mí ciertas exclusivas que a otros no dieron, o por lo menos a mí primero, ¿no? Rollo, pues eso, lo que comentabas antes del final de la Champions, pero hubo 2 ocasiones antes durante la temporada que también vino a mí y me dijo que eso, a principio del año, cuando dijo, no quiero renovar. Y digo, ¿cómo que no quieres renovar? Después de palmar contra el Tottenham en Wembley. No, que no quiero renovar. Y claro, y te quedas así, tal cual, y que ya te da un poco la primera pista de lo que luego iba a pasar, ¿no? Luego hubo otra, cuando el Real Madrid sufre para meterse y eliminar a la Juve, también ahí hubo un momento que él me escogió para dar la gran rajada sobre Buffon y todo aquello que pasó en el penalti a última hora de Lucas Vázquez y tal, y el tío, o sea, y al final yo creo que eso fue el mejor momento
en general, ¿no? Con esos 3 highlights, porque demuestra que todo el trabajo que yo había hecho por detrás, pues al final se va cristalizando y que seguramente se hubiera hecho como otros, es decir, oye, ¿yo para qué necesito hacer ese tipo de trabajo fuera del campo si la UEFA me va a poner a un tío y al que yo elija, ¿no? Y el peor momento no he tenido así, porque soy de los que intenta siempre buscar una lectura muy positiva de todo lo que está pasando, de las críticas o de los fallos que uno pueda tener. Sí que es cierto que yo soy disléxico y hay muchas veces que, tanto a nivel de palabras o de datos o de números, me cuesta mucho y hay veces que me hago la picha un lío y que de repente cojo y fallo, pero son tonterías aisladas que encima no dependen de mi cerebro, como digo yo, ¿no? Que es una tara que viene de nacimiento. Pero, por ejemplo, si te dijese algo así en la tele, de decir, pues no estoy orgulloso, fue de la última entrevista que hice cuando el Atleti Palma, creo que fue 4-0 o 3-0 contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos de esta temporada, que fue el último partido que yo hice con la tele y que ya tenía la mente en otro sitio. Y sí que es cierto que ahí dije, joder, menuda mierda de entrevista que acabo de hacerle a Simeone, a Godín creo que era, o no sé quién, que no estoy orgulloso, pero bueno, como ya estaba, como quien dice, con la cabeza en otro sitio, pues sí que es cierto que lo hubiera borrado, ¿no? de mi currículum. ¿Y tu mejor momento así como aficionado al fútbol, fuera del periodismo? Bueno, los ascensos del Sporting. O sea, porque al final yo soy de Gijón y en Gijón eres del Sporting o no te gusta el fútbol. O sea, no somos como en otras aficiones que bueno, pues soy del Madrid y del Barça, o soy del Sporting y del Valencia. O sea, no. O sea, allí somos del Sporting y punto. O sea, no hay un gris. Y obviamente, después de todo lo que hemos sufrido en los últimos 25 años por la propiedad que tenemos, que hemos pasado de un equipo asentado en primera en competición europea a ser un equipo que está en segunda en mitad de tabla, pues los ascensos al final son las únicas alegrías que he podido tener. Uno con Manolo Preciado, otro con Abelardo, con 20 tíos de la cantera además, que fue espectacular, y la verdad que esos 2 momentos fueron a nivel personal, así con algo relacionado con el deporte, los más felices. Vale, ahora te quiero preguntar acerca de algo que yo creo que igual no te han preguntado nunca, porque yo tampoco lo he visto en ninguna entrevista y no es muy común hablarlo, pero lo estaba hablando yo el otro día con unos amigos y digo, mira, se lo voy a preguntar a Rodri. ¿Tú crees que hasta cierto punto en el fútbol vale todo? Me explico. Hay gente de la opinión que piensa de los futbolistas que fingir, perder el tiempo, que eso es como casta, como experiencia, como saber tirarte en el momento que te toca, que eso lo tienen mucho los centrales, Ramos, Godín, o de la opinión de que el fútbol es el balón, el fútbol son goles, el fútbol es la pasión. ¿El fútbol vale todo hasta cierto punto o eso es experiencia o al final no es fútbol? Bueno, es fútbol, es experiencia y a mucha gente le vale, a mí no. O sea, yo soy de la idea de que es un poco lo mismo que llevado al modelo futbolístico, la gente que dice, bueno, déjate de tocar tanto tiquitaca y sé más vertical, no deja de complicarte la vida. Y al final el fútbol, los que vemos este deporte como algo más, queremos que nos gustan las cosas elaboradas, trabajadas, que nos gustan las cosas que además salgan bien y que sean bonitas de ver. Y si al final, por ejemplo, el 4-3-3 de toque de Guardiola del Barça ha hecho historia y es algo que ha implantado en varios países y que muchos equipos están siguiendo porque es más vistoso y más bonito, pues coño, si lo puedo valorar mejor que un equipo que se dedica a dar balonazos y que efectivamente, como dices tú, vale todo porque tienen a 2 tíos que bajan muy bien la pelota, que son físicos y que encima les han costado cientos no sé cuántos millones de euros, sí, pero yo no soy resultadista en ese aspecto y al igual que digo que no soy resultadista, pues en ese tipo de acciones que me cuentas pienso que eso que no vale todo y que sí que es cierto que hay momentos de los partidos en los que si estás pasándolo mal, pues sí, puedes tirar el balón fuera o perder tiempo, pero eso es al final no es más que una consecuencia de no haber hecho las cosas bien antes. Entonces soy de los que piensa eso, que no vale todo y que hay cosas que se tienen que regular y que además la propia liga debería de arreglar porque van contra el espectáculo y contra el deporte. Vale, pues ya vamos terminando. Te quería pedir una anécdota graciosa o sorprendente o de estilo que hayas vivido en un terreno de juego, en una radio, pero como periodista, una anécdota. Está bien, por ejemplo, cuando en el Mundial de Brasil yo entrevisto a James, que estaba en Colombia y que hizo un partidazo frente a Uruguay espectacular, ¿vale? Y estaba siendo la sensación del Mundial. Entonces yo le entrevisto para la tele y como colaboraba con la COPE, ya en la tele no le hice la pregunta, error,
pero sí que le hice la pregunta en plan general. Dice, oye, James, ¿algún día te veremos por España, tal cual? Y él dijo, bueno, pues me encantaría y tal. Él estaba jugando en el Mónaco. Y dije yo, bueno, pues mira, ya dio una pista de lo que de verdad quería hacer, ¿no? En un futuro. Y de repente me di cuenta y digo, ostras, le has tenido y no has conseguido decir que se moje, porque al final ya estaba a una altura de irse al Madrid o al Barça. Entonces, como colaboraba con la COPE, me fui a zona mixta y conseguí entrevistarle. Y al final le pregunté, digo, oye, James, ¿Madrid o Barça? Y me dijo Madrid. Entonces, como fue un pelotazo a nivel aquí en España espectacular, pues sí que es cierto que le llegó a Florentino. Y esto lo sé porque le llegó a Florentino, ese guiño, ¿no? Que piden muchas veces ahora mismo con tema de Mbappé o de Neymar, que no, que no ha hecho el guiño. Pues James lo hizo y lo hizo con mi micrófono a mi pregunta. Entonces eso sirvió para que el Madrid se pusiese manos a la obra y dijera, oye, este chico ha escogido entre Madrid y Barça, nos quiere a nosotros, así que nosotros tenemos que ponernos manos a la obra e intentar ficharle, ¿no? Y Corrochano de la COPE siempre me lo dice, el hombre que fichó a James, que es una anécdota y un titular figurado, ¿no? Pero sí que es cierto que esa anécdota fue graciosa y el propio James me lo dijo al tiempo, dice, ¿qué? Aquella pregunta me cubrió de oro, ¿no? En plan y sí, mira, esa anécdota nunca la he contado y está guay. Vale, ahora siempre hago un juego para terminar las entrevistas y es que te voy a decir 10 palabras, ¿vale? Una a una. Y cada palabra que te diga, tú me dices lo primero que te pase por la cabeza, una palabra al segundo, ¿vale? De lo que piensas. Vale. Yo te digo una palabra y tú al segundo lo que piensas, ¿vale? Periodismo. Oficio. Gijón. Capital del mundo. Barcelona. Mediterráneo. Televisión. Imagen. Radio. Vida. Fútbol femenino. Futuro. YouTube. Libertad. Viajar. Mi vida. Becarios. No. y Rodrigo Fáez. Necesario. Becarios necesario. ¿Y Rodrigo Fáez? Rodrigo Fáez. Cretino. Y ya, como le pedí también a Josep, y me ha parecido muy curioso que en la entrevista que le hice a Josep, a la pregunta de fútbol femenino también me contestó futuro. ¿Ah, sí? Sí. Y a la de becarios también dijo que no. ¿No? Sí, te lo juro, te lo prometo. No, becarios no. Y como le pedí a él también, si quieres para terminar, un consejo, una frase como periodista para los jóvenes que quieren dedicarse a esto, para nosotros. Pues muy fácil. Trabajo, constancia, humildad, pies en el suelo. Yo creo que esas 4 son las bases para que alguien, primero, sea buena gente, buen profesional, y da igual que sea periodismo, comunicación, o fontanero o albañil. O sea, hay que ser buenas personas, no crees absolutamente a nadie, porque luego al final lo que mata, en este caso al periodista, es el ego. Y el ego es de lo que precisamente intentamos huir todos los que nos dedicamos a esto, o por lo menos una mayoría, porque al final el karma te lo devuelve. Y si tú eres un capullo y un idiota con tus compañeros o con el destino al final te lo va a devolver solo. Oye, pues muchísimas gracias, Rodri. Ha sido un placer y nada, también que estás ahora a tope con el canal de YouTube, lo pongo todo por ahí, las redes sociales y eso, y un placer, Rodri. Vale, pues nada, tío. Cualquier cosa ya sabes, ¿vale? Un abrazo, gracias. Venga, hasta luego.